Hoy en el especial de Málaga 24 horas vamos a hablar de un libro. Bueno, un libro que está relacionado con unos programas ya anteriores que habrán visto y que eran los del Código Rojo. Y que pues hace que el Interpol te ponga una marca, pues te pueden detener, extraditar o hacer muchas cosas con o sin razón. El caso es que este tipo de situaciones pues genera muchísima ansiedad y muchísimo estrés, pero también la vida cotidiana la genera. El trabajo, los negocios, los problemas de pagar, los problemas de cobrar, los problemas de encontrar actividad de la empresa, de los empleados, del jefe. Es decir, todo en esta vida y a la velocidad a la que vamos, pues evidentemente nos genera ansiedad, estrés y lo que podríamos llamar problemas. Quizás muchas veces no evaluamos lo que realmente es un problema o un problemita. Lo grande se nos hace pequeño en la mayoría de los casos. Todo eso es porque nuestro cerebro, de alguna forma, pues no está entrenado para procesar realmente qué nos está pasando. Hay una serie de actividades, las de coaching, que no es otra cosa que acompañarte y ayudarte a procesar y de alguna forma, como dice este libro, inspírate cómo superar los malos momentos y controlar el estrés. Pero este libro, afortunadamente, viene acompañado de su autor, Pancho Campos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, repitiendo, visita a la tele. Tengo visitas, efectivamente. Esta vez ya, en vez de hablar del Código Rojo en sí, vamos a hablar un poco más de lo que es el estrés y de lo que es pues, los problemas, ¿no?, que te pueden generar. Bueno, el Código Rojo está directamente relacionado con el libro porque eso te iba a decir. Este libro nace por dos motivos. Cuando yo era tenista, cuando era entrenador de profesionales del tenis, me di cuenta que la gran diferencia entre un tío que está jugando bien y que está triunfando y el que no, el 80% es la cabeza, el 20% es el cuerpo. Si tú miras a los tenistas de hoy en día, a los jugadores de fútbol, de baloncesto, todos son altos, todos son fuertes, todos son rápidos, todos tienen una técnica espectacular. La diferencia entre el gran campeón y el no tan gran campeón es que la cabeza la tienen mejor amoblada. Y aquí en España tenemos grandes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Rafael Nadal es el deportista mentalmente más fuerte que yo he conocido en mi vida, ¿no? La segunda razón por la cual nace Inspírate es porque yo he tenido que hacer frente a muchas situaciones de estrés, no solamente cuando era profesional del tenis, el Código Rojo, un Código Rojo de la Interpol al que no le cree estrés, pues sí, que me lo cuente. Yo diría que, bueno, que aparte de que lo expliquemos rápidamente para que pongamos en antecedentes un poco tu libro, si buscan en nuestro canal de YouTube, precisamente busquen por Código Rojo, van a ver las dos entrevistas que están hechas con Pancho, en la que él cuenta su situación y de un modo resumido, en un minuto, ¿qué te parece si se lo cuentas a nuestros telespectadores para que... Un Código Rojo es una orden de busca, no captura, a nivel internacional, que me impide a mí viajar libremente fuera de España. A veces viajo por la Unión Europea, pero lo hago corriendo un riesgo muy grande. Y esto es lo que antiguamente en las películas del oeste se conocía como Wanted, tu foto y abajo se busca. Pues ese soy yo. Y yo he tenido que vivir con esto por un... Hay que especificar, porque claro, sí parece que de verdad... Bueno, que es por un tema de no, empresa... lo iba a explicar ahora. O sea, es por un tema totalmente comercial que me ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos. Se me condenó en ausencia por una cuestión totalmente comercial que en España jamás se hubiera tratado de forma penal, se hubiera tratado de forma civil y, entre otras cosas, se hizo un pequeño chanchullo. Es Vox Populi, que los Emiratos Árabes abusa de los códigos rojos para poner a gente que no ha pagado el piso, que no ha pagado la letra, que no ha pagado una tarjeta de crédito en busca, y lo cual te puede arruinar la vida. De hecho, a mí me ha arruinado una empresa que tenía en Florida, me ha arruinado otra empresa que tenía aquí en España, porque claro, cuando esto salta a la luz pública, yo era un personaje muy conocido en el sector del vino y mucha gente dice, oye, un tío que está buscado por la Interpol, cuidado con él. Y esto te afecta a tus hijos. Y sobre todo cuando eres culpable, porque si eres culpable todavía. Hombre, si eres culpable pagas, ¿no? Pero es que yo no soy culpable de esto y sigo luchando y mucha gente me pregunta, ¿y tú cómo logras vivir? ¿Cómo logras dormir? Pues es todo lo que yo reflejo en el libro. Lo que yo he hecho estos 35 años, ya como diríamos, la cereza encima de la tarta, es lo del Código Rojo, donde ya tengo que poner a prueba todo lo que yo he aprendido durante todos estos años, sobre todo trabajando con gente muy famosa. O sea, mi libro refleja las conversaciones que yo tenía con el vicepresidente Gore, con Andrea Gassi, con Sergio Escariolo, con Manolo Santana, que ha escrito el prólogo del libro. Yo siempre, cuando trabajaba con ellos, guardaba un ratito, media hora, 45 minutos, para preguntarles cómo hacen ellos para manejar el estrés y rendir incluso más. Y Sting, por ejemplo, hace meditación en el backstage, diferentes técnicas, diferentes fórmulas para combatir el estrés. Y otra cosa que yo he aprendido es que el estrés no es malo, el estrés es absolutamente necesario para que nosotros evolucionemos como raza humana. El problema es cuando el estrés te sobrepasa o el estrés es más grande del que tú puedes asumir, y ahí es donde tienes o que quitar estrés o aprender a manejarlo.
Se llama Inspírate. Es decir, realmente lo que quieren es lo que quiere decir tu libro. No he tenido la ocasión de leerlo ya que está recién salido. Sí. Lo voy a leer entero porque de estrés parece un Inspírate es Inspírate. cómo te puedes inspirar tú de gente tan famosa como el vicepresidente Gore, como Manolo Santana, como Sergio Escariolo, como Juan Verde. Bueno, como yo mismo también. Es lo que yo aprendí de ellos, pero no solamente de gente famosa. Tú puedes aprender de tu padre, puedes aprender de amigos que hacen las cosas muy bien. Yo no digo que es copiar. Copia lo que a ti te interese y se adapte mejor a tu personalidad, a tu vida, y tú crea tu propia estrategia para hacer frente al estrés. Es decir, con este libro nos va a ayudar, evidentemente, a eso que hablábamos al principio. A mí me ha ayudado muchísimo. A superar esos estados mentales de estrés. Porque claro, lo que tú dices, el estrés, bueno, y de hecho el estrés hace que funcionemos más rápido, claro, y que reaccionemos antes, pero también a la vez, si no lo sabemos controlar, puede suponer un problema, ¿verdad? Otra cosa muy importante que yo he descubierto mientras escribía el libro es que, lo sabemos todos, ¿no? El estrés es la principal causa de males, de enfermedades de nuestra sociedad, pero es la única asignatura que no te enseñan a manejar ni en el colegio ni en la universidad. Los niños hoy en día se ponen extremadamente nerviosos antes de los exámenes, antes de la selectividad, en las universidades. La violencia de género tiene un origen donde en el exceso de estrés que la gente no sabe manejar y utiliza a su familia como punching bag, ¿no? Entonces, yo lo que hago aquí es una cosa que creo que deberían hacer todos los colegios, todas las universidades, es enseñar a la gente joven a cómo hacer frente a las situaciones difíciles y salir airoso. Bueno, guía espiritual, podríamos decir, ¿no? Bueno, no espiritual. Yo no soy muy espiritual, yo soy más bien práctico. Pero ¿no? tomo espirituales en el lado terrenal, entiéndase, sí, un poco. Sí. Háblame un poco ya de tu experiencia. Es decir, es importante a la hora de que alguien, cuando lee un libro de este tipo, en el que te van a contar o te van a ayudar, sepan que quien te está ayudando lo ha pasado intensamente mal y lo ha superado y lo está superando. Yo quisiera saber cómo te ha afectado a ti en tu día a día, en tu vida, el código rojo. Porque supongo que serán muchas las implicaciones que tiene. Cuando primero descubro que tengo un código rojo, estaba en un aeropuerto en París, pues la verdad que me afectó muchísimo porque el verte que tú estás buscado por el organismo policial por excelencia, es la Interpol, pues imagínate, eso te crea un shock. Luego ver tu nombre en la página web, donde pone Wanted, como en las películas del oeste. Esto me llevó a no poder viajar, tuve que cerrar la empresa que tenía en Florida, tuve que cerrar la empresa que tenía en España. La prensa del sector del vino, en el que yo estaba muy metido en aquella época, me machacó, incluso se llegaron a meter con mi familia, con mi negocio, que no tenían nada que ver con esto, ¿no? Y la verdad que lo hemos pasado muy, muy mal. Lo seguimos pasando mal, lo que pasa es que yo he aprendido a dejar los problemas fuera de casa y a que los problemas, aunque los tengas, la vida sigue. Sí. Y tú tienes que plantarle cara a la vida con alegría, sobre todo con una actitud muy positiva y pensando que hay muchas más cosas buenas que malas en esta sociedad y en esta vida. Yo te lo pregunto porque muchas veces, yo por lo menos particularmente evalúo que quien te cuenta algo, ya sea un profesor, ya sea periodista, ya sea, tiene que haberlo vivido previamente para que realmente sirva de algo. Es decir, yo hablo desde la experiencia. O sea, yo no soy psicólogo. Es la ni diferencia pretendo que hay, ¿no? con muchos libros de este tipo, lo que te crees. Yo hablo, o sea, ahí hay el código rojo es una de las cosas malas que he pasado a nivel profesional, a nivel de carrera de medicina también. Yo lo que explico es qué hice yo en su momento que me han llevado a que yo sea una persona relativamente feliz, con esa espada de Damocles que es el código rojo todavía colgando sobre mi cabeza, pero yo llego a mi casa y mis hijos son felices y mantenemos un equilibrio fantástico con mi mujer, y yo lo que comparto con la audiencia, con los que leen, es lo que yo he hecho. Pero no se trata de conformarse, es decir, tú no te has conformado. No, jamás. Aprendo a vivir con el código rojo. Tú estás totalmente entregado ahora mismo a que esto se aclare y se solucione. Yo he aprendido a vivir con el código rojo, pero no lo acepto. Eso es lo que te iba a decir. Es que una cosa es aprender a vivir con algo que puedes o no puedes modificar, y otra cosa es aceptarlo. Es decir, aceptarlo me refiero a decir, bueno, voy a vivir con esto y ya está. No, tú sigues luchando, ¿no? Si fuese culpable, pues a lo mejor tendría que agachar el moño, ¿no? Claro, pero es que, claro, como... Está hablando de la inocencia, evidentemente. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Esto lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en FENAC, en El Corte Inglés y también en mi propia web, panchocampo.com. Ahí te explico un poco más en detalle qué ha sido mi vida y también puedes adquirir el libro. Antes de terminar, has hecho de coach de gente muy conocida, ¿no? Sí, he trabajado con gente muy conocida. Es un honor y una suerte haber podido y seguir trabajando con ellos, ¿no? Y más que trabajar con ellos, he intentado aprender de ellos, porque una persona que es grande
hay que escucharla. Exactamente. No copiarle, porque tú eres tú, cada uno tú tienes tu propia idiosincrasia, pero yo he aprendido mucho del vicepresidente Gore, he aprendido mucho de André Agas y he aprendido mucho de Emilio Sánchez Vicario, de Juan Verde, gente con la que te he dicho antes, he tenido el gran honor de poder trabajar y inspirarnos mutuamente. Pancho, de verdad que es un placer tenerte por aquí, de Gracias. verdad, ¿eh? Así que todavía te va a quedar alguna visita que otra, nos tienes que... Con mucho gusto. Tanto por el libro como, por ejemplo, para que nos vayas poniendo al día de cómo llevas el tema del código rojo, en qué situación de solución está, o de presión. Encantado, Javier, de volver aquí. Pues muchísimas gracias y a vosotros. Recomendar tu libro, pues porque la verdad, en la situación en la que nos vemos envueltos en el día a día, en los problemas que se nos crean, que creamos nosotros, que incluso nos crean los demás, pues que sepamos valorar en qué merece la pena gastar nuestro tiempo y nuestra vida y en qué no.